nivel 3. ¿Cómo averiguar si una mujer es material para el matrimonio? Este caso sucedió el 25 de enero del 2018, mediante el foro de Ilve Storehouse, que es el 4chan coreano, al cual en el mismo, se acusó de que un blog estaba siendo misógino, misándrico, racista y sexista. En la fecha donde se mencionó anteriormente, se reportó el blog anterior mencionado y también se creó una petición en Korea Herald, la cual tenía 235.000 firmas, donde se pedía atención a las autoridades contra Ilve, pues el sitio es un foro donde publican cosas sin argumento alguno sobre asuntos políticos y sociales. La petición decía: el lenguaje que usan es sucio y discriminador, y hay mucho contenido que muestra composición de fotos que difaman y acosan sexualmente a otros. A lo que Korea Herald respondió al comunicado que cualquier blog ofensivo se cerraría o bloquearía de inmediato. Durante 2012 y 2017 se tenían reglas para bloquear dichos sitios. Sin embargo, la Comisión de Normas de Comunicaciones también señaló en 2017 había solicitado bloquear los foros ofensivos, pero no hacía nada y según ellos no había excusa para hacerlo. No es solo esta petición por la que los coreanos han pedido cerrar el foro, sino que también han habido bastantes casos de misoginia, doxeos, etc. En el caso anterior se dice que el nombre del artículo sugiere que si uno golpea a su novia y ella vuelve, es la persona para casarse, pero jamás se llegó a un acuerdo para cerrar el foro, haciendo que el caso quede en el olvido. Ocupación japonesa de Corea. La ocupación japonesa de Corea comprende parte de la expansión del Imperio del Japón en la que Corea se encontró bajo el dominio japonés en calidad de colonia durante casi 35 años, del 22 de agosto de 1910 al 15 de agosto de 1945, durante casi toda la primera mitad del siglo XX hasta la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial, unos años antes de la Guerra de Corea. El norte quedó bajo la influencia comunista de la Unión Soviética, naciendo así la actual Corea del Norte, mientras que el sur estaba dominado por los Estados Unidos. Sáquenme de Corea. El contexto aquí es simple: se dice que muchos coreanos abandonan su país por la alta presión social, la competitividad, la explotación laboral y por la falta de descanso en algunas ocasiones. También hay extranjeros que han ido a ese país, pero algunos dicen que es una pesadilla, otros que no es lo que esperaban, aunque algunos tuvieron finales felices. Esto es a la comodidad de cada persona. Desigualdad social y discriminación. Corea del Sur ocupa el puesto 32 en el ranking de desigualdad de ingresos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, por sus siglas OCDE. La desigualdad en los ingresos de los hogares coreanos se sitúa como una de las peores de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, ocupando el puesto 32 entre los 36 países miembros de la misma. En cuanto a discriminación se refiere a homofobia, racismo, xenofobia, etc. Boicots hacia Japón. La razón por la que los coreanos reclaman boicots a Japón, o sea que dejen de comercializar productos y mercancía de ese país, es porque la mayoría de coreanos dieron respuesta a los frenos de Tokio en la exportación de material de alta tecnología a su país, lo que a su vez fue un castigo de Japón respecto al tema de la compensación por trabajos forzados de mano de obra y la trata de blancas y los disturbios del mismo durante la colonización. Sentimiento antigringo. Esto se refiere a que Corea del Sur comenzó a hacer manifestaciones en contra de Estados Unidos. La protesta de la carne vacuna estadounidense de 2008 en Corea del Sur fue una serie de manifestaciones de protesta realizadas entre el 24 de mayo de 2008 y mediados de agosto de 2008, contra el presidente Lee Myung-bak en Seúl, Corea. La protesta involucró a varios cientos de miles y en su apogeo hasta 1 millón de personas. La protesta comenzó después de que el gobierno de Corea del Sur revirtiera la prohibición de las importaciones de carne vacuna estadounidense. La prohibición había estado en vigor desde diciembre de 2003, cuando se detectó la enfermedad de las vacas locas en el ganado de carne de Estados Unidos. La masacre de Gwangju. La masacre de Gwangju fue donde dio inicio a un movimiento estudiantil en contra de una dictadura que Corea del Sur sufría en ese entonces, dando lugar a una lucha entre militares y civiles. Durante la primavera de 1980, en cada ciudad con universidad empezaron a darse manifestaciones de estudiantes y profesores a favor de la democracia. Las manifestaciones reclamaban la abolición de la ley marcial y apoyaban la libertad de prensa y la creación del salario mínimo. Sin embargo, la noche del 17 de mayo, las protestas llegan a más cuando el nuevo poder militar envía tropas a las ciudades más grandes de Corea, como Gwangju y Seúl.
Como era de esperar, los medios de comunicación coreanos no informaron de lo que estaba sucediendo debido a la opresión del gobierno. Por eso, durante el levantamiento, algunas emisoras ubicadas en Gwangju fueron incendiadas por los manifestantes. Con el tiempo, se dijo que la revuelta fue causada por revolucionarios comunistas ya que solo hacía 27 años de la guerra civil y de la división coreana. Pasados 10 días de protesta, desde el día 18 de mayo hasta el 26 de mayo, a lo largo del día 27 los militares retiran rápidamente los cuerpos, enterrándolos apresuradamente y limpiando la sangre de las calles. Después de todo, las vidas de los ciudadanos vuelven a la normalidad y los alumnos regresan a las aulas donde colocan flores blancas en los pupitres vacíos. Nivel 4. Aversión por parte de Japón y racismo japonés. Ya expliqué esto en el nivel anterior, el contexto aquí es simple, se dice que los coreanos odian a los japoneses por ciertas razones, por ejemplo, donde en algunos sitios de la internet coreana, se afirma que Japón les hace creer a sus ciudadanos, cosas que nunca pasaron, como por ejemplo, que las mujeres de Consuelo, el cual explicaré más adelante, fueron prostitutas que solicitaban servicio, pero esto lo publican en los libros de texto con el fin de dañar la imagen de Corea. También se dice que durante el imperio del Japón, los coreanos eran clase baja para la aristocracia. Otro caso del sentimiento antijaponés, es porque los coreanos reclaman las islas Dokdo, Takeshima para los japoneses, como exclusivamente suyas, ya que en las mismas se encuentra la bandera surcoreana, vigilancia militar, y 2 ancianos coreanos que residen ahí para que los japoneses no se atrevan a invadirla. En cuanto al racismo japonés se refiere a que en ese país residen ciudadanos coreanos que fueron obligados a vivir ahí durante la colonización de Corea. A esos mismos ciudadanos que hicieron descendencia en Japón se les conoce como Sainichi, donde en el año 2007 se fundó una organización de ultraderecha con el nombre de Sainichi Toke no Yurusanai Shimin no Kai, Asociación de Ciudadanos contra los Privilegios Especiales de los Sainichi, conocida popularmente como Saitokukai. En algún momento llegó a alcanzar los 15.000 miembros y está muy activa en Internet. También ha llevado a cabo manifestaciones contra los supuestos privilegios de los Sainichi, así como contra la inmigración y los inmigrantes en general. Esclavismo en la industria K-pop. El K-pop, como muchos sabrán, es el género musical más grande de este país que ha alcanzado éxito a nivel mundial. Con respecto al esclavismo, se refiere a lo siguiente: los aspirantes a ser idols, conocidos como trainees, pasan por contratos de dependencia explosiva, bastante presión de las empresas y los fans, las estrictas conductas con respecto a las cirugías, alimentación, para desarrollar lo mejor del artista, al grado de la prostitución, el suicidio. Quienes aspiran a formar parte de este ámbito, y permanecer en él, no transitan un camino simple. Se les da malos tratos a los artistas por parte de la empresa, los amenazan con no poder debutar para formar una agrupación o para sacar un álbum, si notan que los mismos tengan noviazgos, cosa para la que no tienen tiempo, o caigan bajo los efectos de sustancias ilícitas, así como los sacrificios que tienen que hacer para cuidar su físico. Hay bastantes testimonios de ex-idols bastante conocidos que afirman haberse salido de la industria K-pop por estas mismas razones. Wei de Crayon Pop fue una de las ex-idols que dio a conocer su testimonio mientras estuvo en el grupo. En resumen del video, la vida de una idol no es tan sencilla como parece, ya que al firmar un contrato con la agencia es como decir: toma, te entrego mi vida por 7 años. Lloré mucho al escuchar sus vivencias y las amenazas por parte de su agencia. La verdadera competitividad. Esto se debe gracias al milagro económico que ayudó bastante a Corea del Sur a mantenerse donde está ahora, debido a que era uno de los países más pobres del mundo durante la Guerra Fría con un PIB per cápita por debajo incluso de su vecina del norte. Sin embargo, el panorama cambiaría durante el último cuarto del mismo siglo, cuando el país asiático experimentó una transformación económica sin precedentes. Una de las cosas que ha influenciado más en la sociedad coreana, es por ejemplo el examen para ingreso a la universidad, ya que es un gran reto para muchos coreanos. Entrar en una de las llamadas universidades SKI, Seoul National University, Korea University o Yonsei University, prácticamente garantiza el acceso a uno de los chaebol, conglomerados empresariales familiares como Samsung, LG, Hyundai o Lotte, que no solo monopolizan la economía en Corea, sino que además proporcionan los trabajos mejor pagados y reputados.
Por el contrario, fallar en esta prueba puede significar perder toda posibilidad de un futuro trabajo digno y en algunos casos incluso de una pareja y familia acorde a dicho estatus. La posible extinción de los coreanos. El contexto se refiere a esto: Corea del Sur es uno de los países con más baja natalidad del mundo, ya que la población juvenil no desea tener hijos por las altas responsabilidades que esto conlleva. La población de Corea del Sur se extinguirá completamente en el año 2750 si mantiene su actual tasa de natalidad, una de las más bajas del mundo, advirtió un estudio encargado por el gobierno de Seúl. También he leído de que los coreanos no desean tener hijos debido a los altos precios de las cosas necesarias para el cuidado del futuro hijo. La familia es la base para todo. Se dice que bajo las tradiciones confucianas, donde el mayor de los hijos debían ser la cabeza de la familia, en Corea prevaleció la preferencia por los hijos varones. Para solucionar este tipo de problemas, el gobierno cambió totalmente las leyes relacionadas con la familia, estableciendo total igualdad de hijos e hijas en términos de herencias, aunque aún se mantienen algunas diferencias, como por ejemplo se dice que el hijo mayor se encarga de cuidar a los padres y mantenerlos, así como que la esposa del hijo mayor se hace cargo de preparar todas las ceremonias tradicionales. También es común ver que el primer hijo tiene por esposa a una persona de origen coreano para mantener la línea. La película coreana trata acerca del tráfico humano. El contexto es gracias a Woo Sung-yu, en Reddit, así que gracias a él. Es una película llamada Save My Soul. La trama sigue a dos hermanos coreano-estadounidenses mientras descubren la prostitución desenfrenada y el tráfico sexual en Seúl, Corea del Sur. Con el uso de cámaras ocultas y acceso a prometas, clientes y trabajadoras sexuales, ella y Jason exploran y desentrañan la complejidad del comercio sexual en Seúl. Haciendo referencia a la cantidad de tráfico de personas que aumenta en Corea, pero la mayoría de las autoridades no hacen nada al respecto. Prohibido extranjeros. Se dice que los coreanos son xenófobos, porque existen lugares en Seúl donde le prohíben la entrada a extranjeros, para no complicar las cosas. Dato extra, en estos tiempos de pandemia, se dice que Corea no está permitiendo los vuelos a personas extranjeras, solo a los ciudadanos coreanos. Esto sí es verdad, aunque no todos son xenófobos, ya que hay pocos lugares como bares y hoteles que no dejan entrar extranjeros porque el personal no sabe hablar inglés y para evitar conflictos y peleas, no permiten extranjeros en su negocio. Si quieren saber más acerca de esto, el canal de Corea y Más subió un video acerca de esto. Por cierto, necesito aclarar esto: lo que le sucedió a Luisito Comunica en el bar de Corea, el acceso denegado al bar no fue por su edad o porque sea extranjero, sino que no lo dejaron entrar debido a que es un bar para ligar y como venía con su novia, por eso no lo dejaron entrar al bar. Ornjuas. No puedo dar mucho contexto de eso, ya que YouTube me puede bloquear el video. Bueno, pocos saben esto, pero Corea del Sur tiene su propia versión de sus hentais, que normalmente tienen el nombre anteriormente mencionado y no hay casi nada que decir, es solo la versión coreana de los cómics subidos de tono, pero estos se comercializan con discreción y son mayormente lucrativos como un arte. Nivel 5. Manhwas. Manhwa es el término general coreano utilizado para denominar las tiras cómicas e historietas. Fuera de Corea del Sur, el término se refiere exclusivamente a las tiras cómicas surcoreanas, uno de los principales países en la producción de historietas. El manhwa ha sido influenciado por la dramática historia moderna de Corea, resultando en una diversidad de formas y géneros, incluyendo una corriente principal de estilo similar al manga. Distintivamente, el manhwa puede ser encontrado en editoriales de cómics, trabajos orientados artísticamente, y series de webcómics. Se dice que los coreanos sueñan con mundos ideales o de fantasía, por eso existen demasiadas historietas manhwas. El bullying es bien visto. Corea es un país manejado por la presión social. Allá es bueno que a cada rato estés molestando, por ejemplo, a un chico de ascendencia mitad coreana y mitad de otro país, o decir cómo deben actuar las chicas. Son ideales que se les inculca cómo debe ser, lo mismo que en Latinoamérica con el sexismo, es allá por apariencias y edades. Tomar en público es legal. Puedes ir a tomar con tus amigos a un bar o restaurante y después, sin más, salir caminando por la calle con la botella en la mano, disfrutando de las calles de Corea mientras disfrutas tu bebida preferida. Hasta los maestros son bullies.
En Corea, los profesores hacen ciertos métodos escalofriantes, pero lo hacen con la intención de que mejores como persona y ser consciente de tus faltas, pero el método es doloroso. Lugares con ciertos trabajos en Corea del Sur. Se dice que hay chicas que prestan ciertos servicios y que esto es legal, pero en barberías, y hay ciertos lugares en Corea donde están permitidos los llamados finales felices, pero se encuentran con discreción. Bares LGBT ocultos en Seúl. Se dice que hay ciertas zonas de Corea, donde existen bares y negocios turbios dedicados a la comunidad LGBT, por ejemplo, en el distrito de Myeori en Seúl, que es poco conocido por ser uno de los lugares donde existen negocios turbios. También se conoce como el Texas de Corea en honor a los militares yanquis, que ayudaron a popularizar el área y Myeori Hill. Históricamente, era tierra de propiedad estatal destinada a garantizar la protección del rey antes de la dinastía Joseon. Myeori estaba poblado por muchos de estos negocios, la mayoría con el estilo de escaparate. Aunque la policía ha tomado medidas enérgicas contra las formas más visibles de negocios turbios, Myeori sigue siendo un distrito de prostitución oficialmente incluido en la lista. De hecho, Myeori fue una vez el barrio rojo más grande de Corea del Sur. Los Kangpae son parte del gobierno. Los Kangpae son miembros de pandillas callejeras no organizadas. Esto se refiere a los mafiosos o miembros de bandas del crimen organizado, que se conocen como Yopoko Gondal. Las bandas criminales han aparecido en la cultura popular de Corea del Sur, incluidas las películas y la televisión, durante las últimas décadas. La mafia coreana puede haberse establecido en el siglo XIX, hacia el final de la dinastía Joseon, con el auge del comercio y la aparición de inversiones de las potencias coloniales europeas. En este momento, las pandillas callejeras preexistentes, que eran en su mayoría de clase baja pero operadas por comerciantes adinerados, ganaron mayor influencia. La historia moderna de las organizaciones criminales coreanas se puede dividir en 4 periodos. La era colonial, las turbas políticas de la década de 1950 y principios de la de 1960 bajo el presidente Syngman-rhee, el período de la guerra civil bajo el gobierno militar de Park Chung-hee y Chun Doo-hwan. Y la época actual. Durante los 35 años en que Corea estuvo bajo el dominio imperial japonés, algunos coreanos fueron sometidos a trabajos forzados y esclavitud sexual. Esto se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio de Japón extendió su imperio por Manchuria y partes de China. Durante este periodo, los coreanos huyeron al Japón continental y formaron turbas para vencer la discriminación y el crimen. El mafioso más infame durante este período fue Kim Do-han, hijo de un famoso luchador por la independencia de Corea y líder insurgente Kim Chua-chin. Un luchador por la libertad contra el dominio colonial. Después de que su madre y su padre fueran asesinados, Kim creció como un mendigo y se involucró con una pandilla local llamada Yumok, que significa puño. Ascendió en las filas y se hizo famoso por los grupos de lucha contra las turbas japonesas, o yakuza. Consumismo extremo. Las mujeres coreanas son las 9º a nivel mundial en gastar dinero en caprichos. El consumidor coreano presenta una alta sensibilidad en temas de marca producto. Valoran la calidad y están dispuestos a pagar por ello. Tienen especial interés en productos que involucren beneficios para la salud y valoran el servicio postventa. Además, se observa un mayor consumo de productos extranjeros en todos los estratos socioeconómicos, lo que revela la poca influencia que tiene el nacionalismo como determinantes de consumo. El principal gasto en los hogares coreanos, 16,1%, es en alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido por muebles, electrodomésticos y mantenimiento del hogar, 13,6%, y en tercer término se ubica el ocio y la cultura con 11,9% del gasto total. El puente de la vida. El contexto es gracias a Ertiune Wattpad. El puente Mapo en Seúl, Corea del Sur ha sido apodado el puente de los suicidios y el puente de la muerte, debido a su uso frecuente como un lugar para cometer estos actos en medio de Corea del Sur en curso de la epidemia de suicidios. Corea del Sur es el país número 14 con la tasa de suicidios más alta, ya que alrededor de 15.000 personas al año deciden cometer estos actos, lo cual es equivalente a 43 muertes al día. Por todo lo anterior, con el fin de reducir la tasa de suicidios, se ha implementado en las barandas del mismo algunos mensajes de apoyo para aquellas personas que por alguna razón han pensado en el suicidio o simplemente sus días han estado un poco difíciles.
pero desafortunadamente no les sirvió de mucho ya que el número incrementó en el año 2013, pues en ese entonces se registraron hasta 93. Por lo que esta vez, se optó colocar teléfonos de ayuda o mejor dicho teléfonos de vida, esto para que las personas puedan llamar y contar el por qué se sintieron solas, abrumadas, tristes, frustradas etc. Dicho servicio telefónico está durante las 24 horas del día, además de que en la parte superior de dichos teléfonos se puede leer la frase ¿estás cansado de todo? Aquí estamos para ayudarte. Pero esto no es todo, dentro del puente Mapo se implementó vigilancia a través de cámaras de video para que las autoridades correspondientes lleguen a tiempo a impedir que se produzcan estos lamentables actos. Por otra parte, este puente es amigable con el medio ambiente, ya que las luces se van desvaneciendo con el paso de las personas, es como si estuviesen iluminando el sendero y haciéndonos compañía. Por el momento lo dejaré hasta aquí. Espero que este video llegue a la meta de 20 likes para subir la tercera parte del iceberg. En esta ocasión será poco debido a que cuando subí la primera parte tardó en tener 50 likes, pero acorté la meta a 11 likes y con trabajo llegó a los 13. Creo que ya no pediré demasiado XD. Recuerden que este es un canal muy pequeño y tan solo con dejarme su like agradeceré su apoyo. Nos vemos en la próxima parte, se les quiere.